Ha salido a la luz una información bastante preocupante, una que curiosamente no ha tenido mucho eco en los países de Occidente. Escuchen bien lo que vamos a comentar. Israel estaría presionando para que no se ordene una orden de detención, valga la redundancia, a Netanyahu en La Haya. Es decir, que básicamente dentro de esta corte están viendo si se puede ejecutar una orden de captura contra Netanyahu. ¿Qué significa exactamente este complicado escenario? Vamos a comentarlo. Ante el temor de que se gire una orden de detención en contra del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra, Tel Aviv estaría trabajando para que la Corte Penal Internacional no tome tal decisión. Esto ha sido reportado el día de hoy, 29 de abril, por el diario The Times of Israel. Según ha informado el propio medio local, existe un temor real en los altos círculos gubernamentales israelíes de que Netanyahu reciba una orden de aprehensión, una orden de captura por parte de La Haya. Una fuente gubernamental de Tel Aviv ha dicho al medio citado, bajo condición de anonimato, para variar, de que en estos momentos La Haya se centra en las acusaciones de Israel que terminó deliberadamente con la vida de palestinos en Gaza, pero de una forma bastante complicada de poder desacreditar, simplemente de hambre. Sí, una situación bastante triste, bastante complicada, pero que estaría calculándose dentro de La Haya. De hecho, lo que está comentando este propio medio de Israel es que el gobierno de este país va a empezar a trabajar, y ya lo está haciendo de hecho, para poder bloquear las temidas órdenes de detención que podrían ser giradas precisamente por la Corte Penal Internacional, de acuerdo con un alto funcionario consultado. Claro, aquí tenemos dos escenarios bastante curiosos. Uno en el que quien no la debe no la teme, porque Israel estaría preocupado de que vayan a emitir una orden de captura, una orden de aprehensión. Y segundo, si se supone que ellos no han hecho nada, ¿por qué ahora están calculando algún tipo de mecanismo para bloquear esta detención? Los dos organismos que estarían involucrados en tratar de impedir una posible orden son el Consejo de Seguridad Nacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dicen están operando hasta donde se puede. Esto es lo que comentó de nuevo el diplomático israelí al rotativo. Las órdenes de detención también podrían girarse en contra de otros funcionarios del gobierno de Israel o de las propias fuerzas de defensa de Israel, según ha comentado de nuevo The Times of Israel. De hecho, el país gobernado por Netanyahu inició pues esta ofensiva a gran escala en la franja de Gaza desde el octubre pasado, pero las cifras no están cuadrando según lo que tiene la propia investigación de la Corte Internacional de Justicia y la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que se habla pues de que los ataques han terminado con 34.000 personas, la mayoría civiles, según documentación de las propias autoridades locales de Gaza, las agencias de la ONU, como por ejemplo la propia Agencia para la Seguridad y sobre todo el apoyo a los refugiados palestinos. Lo que llama la atención de todo este complicado escenario es que nace a través de nuevo de esta demanda que hace precisamente el gobierno de Sudáfrica, presentando la denuncia contra Israel por presunto genocidio, que aparentemente ha sido un dolor de cabeza literal para la administración israelí. Recordemos que incluso Sudáfrica salió a decir que Estados Unidos los estaba presionando por haber presentado esta iniciativa, y de hecho también salió al frente Netanyahu a decir que Sudáfrica era el brazo legal de Hamás. Una acusación bastante fuerte, pero que no le ha servido aparentemente a Netanyahu. Muchos están expectantes a ver qué sucede en las próximas horas, qué es lo que va a hacer la Corte Internacional en La Haya, o más importante, cuál va a ser la estrategia o la postura, ya no en este caso de los países denunciantes, de los países que salieron a defender, como Alemania y por ejemplo Francia, que salieron a defender a Israel, sino qué es exactamente lo que piensa formular Netanyahu. Las protestas estudiantiles en contra de la guerra en Gaza se extendieron durante el fin de semana a decenas de universidades de todo Estados Unidos. Las manifestaciones no terminan, al contrario, se han multiplicado, lo que llevó a cientos de arrestos y enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Las manifestaciones que, como hemos comentado en anteriores videos, comenzaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y se propagaron a campus en decenas de estados, incluyendo Georgia, Indiana, California y Texas, tienen en común el rechazo a la política estadounidense hacia Israel.
y la petición de que los centros educativos rompan relaciones con el gobierno y el sector privado, precisamente de Israel. Los jóvenes han decidido levantar campamentos en las instalaciones de las universidades, lo que ha generado tensiones con las propias instituciones, ya que muchas de ellas aseguran que ese modelo de protesta vulnera sus propias políticas y han ordenado desalojos. El sábado en la tarde, más de 200 estudiantes fueron arrestados en Boston, en Arizona, en Indiana y también en Missouri. Estamos hablando de una cantidad de universidades cada vez mayor dentro de Estados Unidos. En Missouri, la candidata presidencial por el partido independiente Green Party, Jill Stein, fue de hecho detenida por las autoridades durante el desalojo en el que se detuvieron a unas 80 personas, según informó la propia universidad en un comunicado. De hecho, lo que llama la atención es que, por ejemplo, la policía estatal de Massachusetts terminó adelantando que va a presentar cargos de allanamiento de morada y alteración del orden público contra los arrestados. Por su parte, la universidad ha dicho que emprenderá acciones disciplinarias contra algunos de los estudiantes. Lo que llama la atención es que esto también para algunos es una respuesta directa a lo que en su momento dijo Benjamín Netanyahu, y es que el primer ministro de Israel ha comentado que existe un sentimiento de antisemitismo que ha nacido muy fuerte en Estados Unidos y que él está profundamente preocupado por lo que está pasando, porque todos están atacando al pueblo judío. Estas han sido las palabras de Netanyahu, que aparentemente no han sentado nada bien sobre toda la comunidad estudiantil, y también la ausencia por parte de respuesta de Estados Unidos. Lo único que atinó a decir Antony Blinken y el propio Joe Biden es decir que bueno, ellos respetan pues la libertad de expresión, pero poco más. No han dicho nada con respecto a las acusaciones directas de Benjamín Netanyahu. La Universidad de Indiana, por ejemplo, ha ordenado el desalojo de un campamento el sábado en la tarde, llevando a la policía estatal que pueda arrestar a más de 20 personas que también enfrentan cargos por invasión y resistirse al arresto. Y recordemos, en un primer momento Joe Biden dijo que estas manifestaciones eran antisemitas, pero después salió a decir que bueno, en realidad apoyaba la libertad de expresión. Claro, tal vez avalado por esta primera impresión, lo que hizo Benjamín Netanyahu es arremeter contra ciudadanos estadounidenses. La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo, de hecho, con el manejo que el gobierno demócrata le ha dado a la guerra en Gaza. Según encuestas publicadas también el día domingo por la CNN, un 71% de los propios ciudadanos desaprueba la política del presidente en este conflicto. Esta cifra es aún mayor entre los votantes jóvenes. El 81% de los encuestados menores de 35 años se muestra en oposición a las acciones de Joe Biden. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.